con 50 minutos, 7 horas con 50 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un remesón luego de el pronunciamiento de Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral, sobre la destitución de algunos de sus integrantes con algunas sanciones por irrespeto a algunas normas. ¿Cómo afecta eso en el proceso electoral? ¿Cómo afecta eso en la selección, por ejemplo, de quien esté al frente de la Fiscalía? Para adentrarnos en el tema, hacemos contacto con docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el doctor Cristian Carpio, de la UTLA. Muy buenos días, saludamos con nuestro invitado en esta mañana. Cristian, muy buenos días. Bienvenido a través de las señales de Aracay Televisión. La escuchamos en Santo Domingo y en toda la región del Trópico Húmedo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarle a usted y a toda su distinguida audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pongamos en contexto para el conocimiento de la ciudadanía. Bueno, básicamente lo que acaba de ocurrir es algo que ha sido una constante en los últimos meses y años, ¿no es cierto? El Consejo de Participación Ciudadana ha estado captado por grupos políticos y no ha sido un mecanismo realmente de participación ciudadana como su nombre lo dice. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana está a cargo de los procesos de selección de las principales autoridades de control y de los principales órganos también de justicia, no más allá de, no hablo de los procesos de los jueces, pero sí de los órganos administrativos. Y en ese sentido, el Consejo de Participación Ciudadana, pese a que hubo una reforma para evitar su despolitización, su politización, es decir, que no sea influido por los grupos políticos, lo que acaba de ocurrir es eso. Un juez electoral acaba de sancionar a 4 consejeros de participación ciudadana, 2 titulares y 2 suplentes, de haber incurrido en una infracción grave, que es haberse prestado para estar con proselitismo político. Y en ese sentido lo sancionó en una etapa inicial con su cese en funciones, con una multa económica y perdiendo sus derechos políticos. Esta es una sentencia de primera instancia, es decir, los miembros del Consejo sancionados pueden apelarla. Sin embargo, también genera un precedente importante, ¿no es cierto? Y es que el Consejo de Participación Ciudadana no debería ser cooptado por los partidos políticos en su debe ser. Y reafirma también un hecho que es importante, el cuestionamiento de qué realmente es el Consejo de Participación Ciudadana y su existencia, por qué persiste y por qué debería ser manejado por grupos políticos, ¿no es cierto? Ahora, es interesante porque, claro, queremos un Consejo de Participación Ciudadana imparcial, autónomo, porque elige precisamente a esas autoridades que el día de mañana no tenga un compromiso. Pero en ese momento realmente fue bastante burdo porque la campaña señalando una liga azul relacionado con la vestimenta de los candidatos normales del tema político, es decir, realmente hubo todo un irrespeto y eso, como usted bien señala, causa un precedente. Ahora, en este momento, ¿en qué instancia se encuentra? Porque también estamos en un proceso electoral, estamos en un calendario electoral y por otro lado en la selección de autoridades importantes, entre ellos la Fiscalía. ¿Cómo queda el Consejo de Participación Ciudadana en este momento? Bueno, solo también para tomar en cuenta un tema que es importante, ¿no? Tan burdo es que uno de los consejeros sancionados estaba como precandidato a la presidencia por la tienda política que auspició su candidatura para llegar al Consejo de Participación y ahora se desmarca y menciona que simplemente fue un respaldo expresidente, digamos, otros políticos habían dado su respaldo a otros consejeros de participación ciudadana en su momento que estaban como candidatos, pero el precandidato ya implica una afinidad hacia una tienda política, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra el nivel de participación e influencia dentro del Consejo. Ahora, justamente se da en un proceso preelectoral
que es importante tomarlo en cuenta. Primero porque el registro de las candidaturas no ha terminado, ¿no es cierto? Por ejemplo, Revolución Ciudadana hizo alianza con Reto, es la única organización política en alianza que inscribió de esta forma. Entonces puede hacer modificaciones de las candidaturas hasta el 2 de octubre. No quedaba por fuera que uno de los precandidatos que sean parte del Consejo de Participación Ciudadana pueda reemplazar ya sea la candidata presidencial o el candidato vicepresidencial. Entonces, digamos que con esto también podría, si se ratifica la sentencia, quedar por fuera la posibilidad de que este consejero, que sonaba como uno de los nombres de los precandidatos, pueda llenar una plaza dentro de las candidaturas. Se da en un proceso electoral importante, pero también se da en un momento en donde hay un reacomodo de las políticas dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Nuevamente es un tema para llamarnos o sacudirnos como ecuatorianos. Se acusan de varias partes que en el Consejo, que el Tribunal Contencioso Electoral, con el cese en funciones de la presidencia del juez que estaba en ese momento, y con este reacomodo de fuerzas también ahora hay una inclinación política hacia uno u otro bando. Entonces eso también va a importar. Y también se da un momento clave en donde se iba a acelerar el proceso de generar el reglamento para el concurso de la Fiscal General del Estado. Eso va a la par en donde la Asamblea Nacional acaba de reactivar el juicio a la fiscal y en donde aparentemente no hay los votos para censurar y destituir a la fiscal. Entonces, por un lado, claro, en la Asamblea son incapaces de censurar y destituir a la fiscal. Entonces, por otro lado, aceleran un proceso dentro del concurso de la fiscal, o al menos de los parámetros, un concurso bastante cuestionado, un reglamento bastante cuestionado, todavía no ha sido aprobado, pero sí salta la duda, ¿no es cierto? ¿Qué fines va a tener y en un momento político sensible? Ahora, estamos en un momento en el que todavía pueden apelar esa sentencia, en la que tenga que ratificarse esta sentencia, entonces todavía estamos ahí con una inestabilidad desde el Consejo de Participación Ciudadana, y eso, si bien es cierto, nos evidencia la crisis política de autonomía de la institucionalidad que está llamada a ser autónoma e independiente, y eso va en desmedro aún más de la imagen internacional. Usted como docente en el tema precisamente de relaciones internacionales en esa escuela, lo político también refleja lastimosamente en esa imagen y también refleja en lo económico, y terminamos todos teniendo relaciones y siendo afectados como país. Fíjese usted, el gran mal del Ecuador es la falta de institucionalidad. En el Ecuador tenemos instituciones débiles que son presas de la captura política. Entonces, cada elección, cada proceso en donde nosotros vamos a las urnas no solo es por elegir un gobierno, es por entender qué reforma se va a hacer a las instituciones que vienen manejando el país y cómo los grupos de poder, los grupos políticos, pelean por estas instituciones. Entonces, en cada momento, bueno, fíjese usted, en el Consejo de Participación Ciudadana varios de los consejeros ya anteriormente fueron destituidos por un proceso que intentaron iniciar sobrepasando sus atribuciones, ¿no es cierto? La Corte Constitucional los cesó en funciones, pero también ha habido una pugna por la Fiscalía, donde se quisieron cooptar la Fiscalía, por la Contraloría en su momento. Recuerden a usted que intentaron generar a través de ciertos impedimentos en el proceso que se nombra al Contralor, en la Procuraduría. Entonces, todas las instituciones que deberían tener bases sólidas y que no depender de personas, sino que más bien tengamos políticas de Estado, son presas de la captura política. Entonces, no solo a nivel internacional, sino a nivel doméstico, podríamos decirlo así, es clave que el Ecuador genere instituciones sólidas, porque es la única forma de romper con las políticas de gobierno y con la captura política, y más bien pasar a políticas de Estado, en donde las instituciones velen por el Estado y no por los grupos políticos que se pelean el poder de turno. Para cerrar, Cristian, ¿cómo debemos actuar en este contexto los ecuatorianos?
Bueno, el primer gran llamado como ecuatorianos es que nosotros también tenemos un arma muy poderosa. Nuestra arma tan poderosa es el voto. Entonces, desde cómo votamos por el Consejo de Participación Ciudadana a cómo vamos a elegir en las próximas elecciones, tiene que ser un voto meditado, un voto analítico, un voto en donde se revise todo este proceso que ha habido. Los ecuatorianos adolecemos de un mal, somos cortoplacistas y tenemos falta de memoria histórica. Todos los problemas que vivimos en el país no son nuevos. Los procesos de las pugnas políticas se han repetido a lo largo de nuestra vida republicana. Entonces, por eso mismo, cuando vayamos a votar, meditemos qué propuesta nos convence, cuáles son las ofertas de campaña y sobre la base de eso tomemos una decisión. Solo así podremos también mejorar de cierta forma la institucionalidad del país y evitar caer en pugnas políticas que tanto mal nos han hecho. Cristian, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante de aprendizaje. Gracias. A las órdenes. Un saludo a todos. Gracias a Cristian Carpio, quien es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales y también de Gestión Política de la UTLA. La responsabilidad también es parte nuestra. Hay que aprender a elegir, tomarnos la molestia de saber quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen y cuál es la trayectoria. También somos responsables de esas autoridades que llegan porque le damos el voto a quien quiera. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo, queriéndoles